Hola, soy Adel Rodríguez, bienvenidos a nuestro canal de Fútbol Lab. Hoy os venimos a hablar del Real Madrid de Zinedine Zidane. En el primer lugar, vamos a hablar del dibujo táctico y la idea general de este equipo blanco. En primer lugar, la organización estructural del espacio. Es un equipo que acostumbra utilizar el sistema 4-3-3, pero como anteriormente hemos hablado en otro de nuestros análisis, el sistema no es más que la ocupación racional del espacio, cómo ocupan o cómo se ubican los jugadores en el espacio, y casi nunca se cumple este 4-3-3, pues simplemente por la altura o de recibimiento que tienen diferentes jugadores. Como hemos dicho, partimos de un 4-3-3, partimos y donde la idea principal va a ser el controlar el juego mediante posesiones largas de balón. Estas posesiones largas de balón las van a realizar, pero con buena circulación, con una circulación rápida, con una circulación efectiva, con mucho movimiento de los jugadores cambiando la altura y cambiando ejes de recibimiento. Vamos a hablar primero de la importancia de los laterales. Los laterales van a ir cambiando la altura en función de la presión del rival. Si la presión del rival es muy asfixiante, posiblemente lo que van a hacer es bajar altura para que los jugadores rivales se identifiquen con esos jugadores a marcar, con esta ocupación de lateral, bajando la altura, central, hundiéndose un poquito. Van a conseguir que el lateral tenga una marca fija y que se generen espacios a la espalda de esa primera línea de presión para que pueda recibir, en este caso, Kroos o pueda recibir Modric en opciones más avanzadas. También podemos ver cómo se aprovechan los espacios generando atracción al rival para aprovechar la espalda o amenazar la espalda del equipo defensivo. ¿Cómo? Pues como hemos dicho, con la atracción de algunos jugadores, ya sean laterales, ya sean los interiores, en este caso Modric y Kroos, y también un poquito con la incorporación, reforzando la base de Casemiro. Sí que es cierto que en las primeras salidas de balón Casemiro no participa como un receptor potencial, sino lo que hace es que, en este caso, avance un poquito la altura para que Kroos pueda venir en primera instancia a recibir, que más adelante hablaremos de la importancia de los tres mediocentros y qué comportamientos o funcionalidades son las más repetitivas en este juego blanco. Hablamos también de la importancia, ¿vale? de la atracción en un lugar determinado, ya sea en un carril exterior o en un carril central, con el objetivo de que el rival aproxime todas sus líneas a la zona más cercana del juego. Imaginamos que el balón está en un perfil izquierdo, pues todo el equipo mantiene ese equilibrio jugando en zona activa de balón con el objetivo rápidamente de cambiar la orientación del juego y progresar por lados contrarios, ya sea por el lado derecho o sea por el lado izquierdo. Como hemos dicho, la gran importancia de los laterales. Los laterales, en este caso, Mendy por un carril y Lucas Vázquez hasta el momento, hasta que se ha lesionado, eran laterales muy profundos donde te llegaban continuamente a zona de finalización para buscar centros, ¿de acuerdo? Y en algunos momentos para poder llegar a ser jugadores que en disposición de finalizar alguna acción de tiro lejano o de entrada de segunda línea, ¿de acuerdo? Para poder acabar finalizando. Otro comportamiento muy importante en la fase ofensiva son los cambios de orientación continuos a carril opuesto a balón, a zona no activa del juego defensivo del rival, y ser verticales por esa zona o por ese carril. Y si hablamos a nivel defensivo, es un equipo que intenta presionar rápidamente en campo rival, intenta acumular gente en la zona de presión, sobre todo en salida de balón plantada. Y sí que es cierto que una de las debilidades de este equipo blanco es la defensa del espacio, el correr hacia atrás, el no tener a Varane, no tener a Carvajal, no tener a Sergio Ramos. Se le dificulta un poco el hecho de esa defensa al espacio, pero son atrevidos porque es un equipo que intenta plantar en campo rival esa presión alta, ¿de acuerdo? Muchas veces emparejando situaciones de uno contra uno contra el rival, y eso genera que se puedan recuperar balones lo más lejos posible de su portería. También no les importa muchas veces a bajar el bloque, juntarse en bloque medio, hundir al pivote, ¿de acuerdo? Para reforzar ese triángulo defensivo, en este caso, que luego hablaremos del posible dibujo táctico que puede sacar Zidane en este partido, ¿de acuerdo? Y hundiendo a los extremos y generándose un 4-1-4-1, y con la importancia a veces de que algún jugador de la zona interior pueda saltar a equilibrarse con Benzema y en algunos momentos generar un 4-4-2. Es un equipo que a nivel defensivo sufre bastante en las recepciones entre la línea de mediocentros y la línea defensiva, en estos cuadrados que aparecen entre lateral y central, pivote y extremo, y como hemos dicho, un equipo que sufre cuando se le supera la presión y se tiene que correr al espacio.
En este segundo punto vamos a hablar de la importancia que tienen los tres mediocentros. Encontramos en la salida de balón diferentes funcionalidades por parte de estos tres mediocentros. En primer lugar, hablamos de la lateralización que tienen los interiores a la hora de recibir el balón. Hay veces que Casemiro también participa en este movimiento, pero gran parte de veces lo hace Modric y lo hace Kroos. Ese movimiento, ¿qué comporta? ¿Qué funcionalidad tiene? Pues lateral estira, es profundo, interior se lateraliza, central coge una zona más centrada, ¿vale? Y se hace una salida de 3, pero con el interior por fuera y no por dentro. La altura ganada por los laterales y Casemiro de enlace, ¿de acuerdo? Para generar esa situación de 3+1, con la libertad de Modric en los lados opuestos, ¿sí? Y que el extremo de la zona pueda meterse en intermedias en ese posicionamiento de cuadrado para generar la profundidad, en este caso, del lateral. Otro apartado muy importante, ¿de acuerdo?, es el enlace por delante de centrales. Hay veces que, como hemos dicho, si este posicionamiento es Casemiro el que se va a colocar por delante de la línea de 3, pero hay momentos en los cuales los centrales se van a mantener abiertos y Casemiro va a seguir siendo ese enlace por delante de esa línea de 3, pero en este caso va a ser Modric el que va a venir más cerca para sacar ese balón, porque tiene mejor pie y mejor visualización de espacio-tiempo para poder actuar y sacar el balón de las zonas más conflictivas. En otra situación también nos vamos a encontrar con la salida de balón en los cambios de orientación como buen pie de generación de superioridades numéricas y a nivel posicional también, ¿vale? De Kroos, ¿vale? Kroos va a ser el jugador que continuamente va a superar presiones con cambios de orientación, ya sea recibiendo el lado contrario después de una basculación de balón y cambiando la orientación del juego a lados opuestos, ¿de acuerdo? Y con el objetivo de enlazarse esa primera salida, ¿vale? Kroos al final va a ser un poquito el motor generador de juego de este equipo blanco. Y luego tenemos la importancia de Modric. Modric también en salidas de balón hay veces que se coloca de una forma lateralizada en carril izquierdo, ¿de acuerdo? O carril derecho en función de la zona donde están ubicados en la salida, y también nos va a generar esa ventaja cualitativa de generar situaciones de 1 contra 1 con espacios para poder salir de la presión. Se encuentra muy cómodo este jugador recibiendo en zonas lateralizadas, ¿de acuerdo? Porque tiene mucho más campo y ve todo el campo de forma frontal y le generan muchísimas ventajas a este equipo a la hora de progresar. Aparte también de cuando se ha conseguido superar estas primeras presiones y Modric te recibe en esa situación con mucha ventaja en espacio-tiempo para progresar con espacios y generarte ventajas. Luego también un punto muy importante de Modric es la incorporación que tiene a zonas ofensivas sin balón, ¿vale? Para poder llegar a zonas de finalización y finalizar y posiblemente con un buen disparo desde la frontal del área y también con entradas de segunda línea a área para finalizar. En el tercer punto vamos a hablar de la importancia de los tres jugadores más avanzados. En esta situación podemos hablar de que pueda jugar Asensio, Rodrigo, Benzema y Vinicius, ¿vale? Los tres jugadores ofensivos del Madrid, los que a día de hoy están disponibles. Y ante un equipo como el Liverpool, que pocas veces vemos que sus laterales o sus centrales salten al jugador de zona interior. ¿Por qué? Porque realiza una presión en intermedias muy asfixiante de los tres puntas entre los cuatro defensas del rival y los mediocentros en intermedias entre interiores, pivotes y laterales. Gran importancia en este partido porque van a ser los encargados de fijar a la estructura de 4 del Liverpool. ¿Cómo? Al final el Liverpool, creemos, más adelante que vamos a explicar cómo sería el planteamiento, que va a plantear un partido muy en presión en bloque alto para intentar robar al rival, al Madrid en este caso, balones en zona de inicio y zona de creación, y aquí van a ganar mucha importancia. ¿Por qué? Porque si ellos estiran en profundidad y el Liverpool se acaba partiendo, se van a generar muchos espacios entre la línea de mediocentros y la línea defensiva. Por lo tanto, aquí tanto la importancia de Benzema jugando de espaldas y como un generador de espacios continuamente, y las entradas de Vinicius Asensio en ruptura, amenazando el espacio en el intervalo lateral y central, va a generar que continuamente se generen espacios a la espalda del rival. Si el rival, cuando Benzema viene a buscar, se hunde para atrás, van a encontrar en este caso a un jugador hombre libre, y si no, si le siguen, ¿vale? Van a encontrar espacios a la espalda. También la importancia que se tienen que colocar en intermedias para estos movimientos que hemos hablado antes de la salida de balón, de que el central se pueda abrir para meterse un pivote dentro, que el lateral pueda estirar, que el interior pueda ganar altura para generar espacios aquí en esta espalda.
Aquí pueden aparecer tanto Vinicius como Asensio jugando a pie cambiado, ¿de acuerdo? Para encarar en los últimos metros con la mayor efectividad posible. Es importante también, que más adelante hablaremos de la importancia que tiene Benzema en el juego ofensivo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo que hemos dicho de los extremos, ¿vale? Partir en intermedias, ¿de acuerdo? Hacer el campo lo más amplio posible cuando el balón esté en la misma zona y en los momentos de los cambios de orientación atacar esos intervalos entre lateral y central para ser efectivos, porque sí que es cierto que con las bajas de Van Dijk en el Liverpool, ¿de acuerdo? Es un equipo que a nivel defensivo le cuesta mucho la defensa del espacio y le cuesta muchísimo el hecho de correr hacia atrás. Por eso la altura tan baja tanto de Robertson como de Alexander-Arnold para reforzar ese equilibrio defensivo en la línea de 4. En este cuarto punto vamos a hablar de la importancia que tiene Benzema en el juego ofensivo de este equipo. A nivel ofensivo estamos hablando de uno de los delanteros centros más completos que tenemos actualmente en el fútbol europeo y en el fútbol mundial, ya que no se le identifica por su gran olfato goleador, sino por lo que genera en el juego. Es un jugador que sabe jugar muy bien sin balón, que te sabe venir a generar ventajas tanto posicionales como numéricas en situaciones de igualdad en el juego. Es un jugador que cuando tiene el balón tiene buen pase, tiene buena interpretación del juego, tiene buena filtración de pase a la espalda de la línea defensiva. Es un jugador que cuando viene a buscar con mucho brío, viene con la intencionalidad de intentar atraer a algún jugador defensivo del rival para aumentar los intervalos entre lateral y central del equipo rival. Es un jugador que a nivel hay que tener mucho cuidado con él en los centros laterales, porque en centro lateral se coloca siempre a la espalda del segundo central y lo que va a generar es que el central no tenga esa percepción de dónde se encuentra y casi siempre todo centro lateral lo acaba rematando simplemente colocándose por detrás de la línea de presión, en este caso del central más alejado. Es un jugador que interpreta también muy bien cuando el balón está en el lado izquierdo, por ejemplo, atacar desde el segundo central, haciendo un movimiento perpendicular y después en diagonal entre los centrales. Es un jugador que da muchísima frescura al equipo blanco en fase ofensiva. Luego también es un jugador que se puede sumar a la creación del juego. Es un jugador que cae mucho a banda también para venir a buscar, para intentar recibir el balón, para desproporcionar distancia en relación defensivas por parte del rival, y muchas veces el rival ya no le sigue y el hecho de no seguirle ya está generando continuas ventajas en la zona tanto de creación como en la zona de finalización. Es un jugador que tiene que tener muy en cuenta el conjunto de Jürgen Klopp, porque para nosotros es el jugador más desequilibrante en la zona ofensiva del equipo blanco. Y luego dentro de área es un jugador que tiene mucha habilidad, que es muy pícaro, que te sabe rematar el balón con cualquier parte del pie, en situaciones más reducidas a situaciones más complejas. Y luego también es, como decimos, es un jugador que cuando está de cara a portería a día de hoy lleva una racha muy buena de goles en la Liga Española y puede ser una gran amenaza para el equipo rojo, para el equipo de Anfield. Y en este último apartado vamos a hacer la previa, cómo creemos nosotros que va a poder ser este partido, y vamos a empezar hablando de la estructura, de la organización estructural y la idea de juego que puede tener el equipo de Anfield para afrontar esta eliminatoria, que recordamos que en el partido de ida ganaron los blancos 3-1 en Valdebebas. Hablamos de que la línea defensiva se va a mantener igual, con Alisson en portería, con Alexander en lateral derecho, Phillips de central derecho, Kabak y Robertson. Centro de campo, creemos que va a seguir con lo mismo, puede aparecer la incorporación de Thiago Alcántara en el centro de campo. Tenemos a Fabinho con Wijnaldum y Milner, y arriba sí que es cierto que creemos que va a entrar Firmino como delantero centro titular, con Salah y con Mané en los carriles. Importante también decir que nos esperamos un Liverpool muy ofensivo, un Liverpool que va a presionar en bloque alto, posiblemente en situaciones de emparejamiento 1 para 1 en las primeras líneas para obligar a que el Madrid tenga que lanzar y que no se encuentre cómodo con el balón, pero sí que vamos a ver un partido bastante intenso a nivel de juego ofensivo y juego defensivo, de muchísima idas y vueltas por parte del Liverpool, que al final va a arriesgar muchísimo en presionar al rival en campo propio, y ahí vienen las ventajas que tiene que aprovechar el Real Madrid. Hemos puesto una alineación con el Real Madrid, que ahora os explicaremos las posibles variantes. Yo personalmente no cambiaría el dibujo táctico, no cambiaría, sí que se habla de una defensa de 3, que ahora hablaremos,
Pero esta sería nuestra idea de 4-3-3 del Madrid, con Militao y Nacho de centrales, Mendy en un lateral, y luego tenemos la entrada de Odriozola como lateral derecho debido a la baja de Carvajal y debido a la baja de Lucas Vázquez. Meteríamos a Casemiro con Modric y Kroos, y arriba seguirían los tres del partido de ida, Vinicius, Benzema y Asensio. ¿Cuál sería el planteamiento de partido de este equipo blanco? Interpretamos que el equipo rojo, el equipo red, va a presionar en intermedias como hace siempre, los tres de arriba contra los cuatro de defensas del Madrid, y luego los interiores se van a colocar en las intermedias de laterales y interiores, el otro igual, y Fabinho va a ser un poquito el encargado de saltar a esa presión de Casemiro, ¿de acuerdo? O de otra forma meter a Milner en el posicionamiento con Casemiro y en las intermedias, para poder, después de cuando el balón venga a un lado, bascular toda la zona completamente, ¿de acuerdo? Saliendo fuera y emparejando en zonas más cercanas al balón. Aquí viene la ventaja que tiene el Madrid. El Madrid, si consigue generar situaciones en las cuales mover al rival rápido, identificar o hacer que se identifiquen los jugadores defensivos con un jugador del equipo blanco, lo que vamos a hacer es que en esa tracción a la zona de balón, el rival va a emparejar y va a generar espacios para la importancia que hemos dicho antes de los tres jugadores más avanzados, de estirar, ¿de acuerdo? Y de esa participación de jugadores más alejados posibles. Posiblemente tengamos bastante incorporación y bastante salida por fuera con Odriozola, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar los lados vulnerables que tiene Fabinho a la hora de defender en ese 4-3-3, los lados vulnerables en los costados de los dos, tanto derecha como izquierda, del pivote defensivo. Luego, también la importancia de que se habla también de una posible defensa de tres. ¿Con quién? Bueno, pues sería un 3-5-2 con el mismo triángulo ofensivo. Sería quitar a Asensio, quitar a Odriozola, meter a Militao con Nacho, ¿vale? Y con Mendy, y la incorporación en un lado de Marcelo y Valverde por carril. Bajo mi punto de vista, creo, y con Benzema, perdón, y Vinicius en la zona ofensiva. Bajo mi punto de vista, sería un planteamiento erróneo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la ventaja que puedas tener en la salida, generando la fijación de la línea de 4 por parte de nuestros tres ofensivos, aquí ya no la vas a tener, ¿de acuerdo? Y va a favorecer a la presión del Liverpool. ¿Por qué? Porque automáticamente, cuando haya un salto de carrilero, de lateral, frente a carrilero, que puede ser Valverde o puede ser Odriozola, en este cambio de dibujo de 3-5-2, van a haber emparejamientos continuamente en todas las zonas del campo en primera línea de presión. Por lo tanto, nos va a costar muchísimo llegar el balón al lado contrario donde se encuentra Marcelo. Sí que es cierto que se van a generar muchos espacios aquí, pero ya vamos a encontrar situaciones de 2 para 2 y con el lado contrario en 3 para 2. Por lo tanto, no vamos a encontrar esas ventajas tanto posicionales como numéricas, como a la hora de ocupar esos espacios, que van a ser muy ventajosas. Bajo nuestro punto de vista, creo que vemos que la mejor opción es la de salir igual que en el partido de ida, 4-3-3, teniendo el control del juego, ¿vale? Siendo protagonistas con el balón, interpretando dónde están los espacios, en intermedias, en la primera salida o a la espalda de la última línea defensiva, que es donde también sufren muchísimo, e intentar que a nivel defensivo el Liverpool no se encuentre cómodo, y el Liverpool se encuentra cómodo cuando tiene espacios para correr y cuando supera presiones. Por lo tanto, montaríamos una presión en bloque medio, donde el Liverpool le costase crear juego, le costase superar líneas de presión, ¿vale? Y nosotros en el momento de recuperación, el equipo blanco pueda salir a las transiciones y atacar esos espacios a la espalda, tanto con Vinicius como con Asensio en esta estructura de 4-3-3. Esperamos que os haya gustado este análisis del Real Madrid de Zinedine Zidane. Invitaros a que sigáis viéndonos en nuestro canal de YouTube con los diferentes análisis y vídeos que exponemos diariamente. Esperemos que os sigamos generando incertidumbre para seguir mejorando y seguir aprendiendo de nosotros, y leemos vuestros comentarios a través de nuestra plataforma de YouTube para saber qué os ha parecido este análisis. Nos vemos pronto.